el tema de cómo se recupera. No, las clases no se recuperan. Después yo les voy a dar, como les di siempre, cuestionarios sobre cada tema, como para que se vayan armando un resumen de los puntos más importantes, porque vieron que uno por ahí habla bastantes pavadas en la charla, pero bueno, como para que les queden señalados los puntos importantes para ir estudiando. Si eso ustedes lo quieren trabajar, me lo quieren mandar, quieren que hagamos tipo trabajos prácticos parciales, maravilloso, divino, no los quiero cargar de cosas porque ya sé que tienen bastante, pero por ahí sería útil que se hicieran tipo trabajos prácticos para ir armándose una carpeta de estudios, porque dentro de lo que vemos hay cosas que son fundamentales que ustedes tienen que saber, tipo el nombre, el apellido y el número de documento, ¿sí? Dentro de lo que es la microbiología. Hay cosas como, bueno, el tema de las vacunas, el tema de la prevención, el tema de la higiene. Ustedes no van a hacer tratamientos ni van a hacer diagnóstico, pero sí van a, como les decía en nutrición, van a suponer, orientar, educar y además la práctica de ustedes es una práctica, como les decía la otra vez, de contacto. Entonces, como para protección de ustedes, protección del paciente y de todo el grupo en el que ustedes influyan, es fundamental para poder orientar, por ejemplo, si uno, qué sé yo, si un chico no duerme bien, decir, está inquieto, bueno, capaz que tiene parásitos, capaz que ir orientando a una persona eh, es súper importante, porque lo mismo que con el tema de la deshidratación, una persona con una confusión mental, ustedes la verdad que le pueden salvar la vida dándole agua. Bueno, acá le salvan la vida lavándose las manos o teniendo precauciones eh, básicas que tienen que tener en cuenta. ¿Sí? ¿Estamos bien? Empezábamos a ver la otra clase, vamos a esperar que venga alguien más, se está uniendo Martina, sigo con mi alergia de la mañana, eh, se siguen uniendo algunos, pero vamos a esperar un cachito, creo que tiene que aparecer en un momento Marina, por ahí que lleva al niño a la escuela. El horario de entrar a las 8, ¿les viene bien o 15 minutos les hace diferencia? Cuéntenme. Sí, profe, yo ahora estoy volviendo a dejar a mi hijo en el colegio y voy por la plaza. Por eso no tengo la cámara prendida. Pero mi amor, es por Zoom hoy. Sí, ya sé. Ah, bueno, qué susto, digo, es capaz que está yendo para el polo. No, no. Entonces, pero cuando van al polo, ¿cómo les viene esto? Si es 8:10, El para mí me horario de las resalva. 8. Bueno, está bien, porque el otro día me decían, no, no, porque yo me levanto a las 4 para tomar el tren o el colectivo de las 5. Me dicen, porque si no llegaría a 8:15 y 8:15 ya para mí es tarde. Bueno, hay personas que con el tema del horario son, algunos hacen problemas, llegan una hora más tarde y dicen, bueno, no importa, llegué. Pero otros tienen que estar -5 como para estar tranquilos. Podemos empezar, yo llego a la hora que llego, podemos arrancar un poquito más tarde. La verdad es que antes de todo esto yo llegaba a 8 menos 10 y a las 8:00 arrancaba. Pero bueno, sé que ahora hay mucha gente a la que se le complica. Bueno, después lo charlamos si quieren. ¿Qué más? ¿Qué es esto, Rocío, que me pusiste la verdad? No sé. Bueno, ya estamos, faltan un par. ¿Alguna consulta que me quieran hacer? ¿Alguien sembró las bacterias? ¿Alguien vio algo, algún cambio? ¿Alguien tuvo tiempo, miró, se Ay, le profe, puso? ¿Qué? yo no consigo cerca de mi casa en los supermercados la gelatina sin sabor. ¿No se ¿Pasa algo? consigue, viste? No se ¿Puedo consigue. usar otra?
Tipo, Mira, mal. sí, pero que no sea light, Ok. o que sea light, o que sea light mejor, que sea light, porque Sí, sí, no. el azúcar es Sí. conservante y entonces todo lo light, ustedes vieron las mermeladas light, todo lo light tiene menos tiempo de conservación. Sí. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el deshidratado, porque no tenemos agua, o sea, el secado, el azúcar, la sal, además de los conservantes, hacen que eh, las bacterias sean, o cualquier tipo de microorganismo sea más difícil que crezca, ¿sí? Y se usaron desde tiempos inmemoriales para conservar los alimentos. Así que todo eso tiene que ser lo mismo que el vinagre, cambiar el pH, que ustedes, está buenísimo que recuerden todas esas cosas de química como para aplicarlas a microbiología, ¿sí? Si no hay agua, la vida no se desarrolla, la sal altera los puentes de hidrógeno, el pH altera los puentes de hidrógeno, el excesivo calor desnaturaliza todas las proteínas, entonces, bueno, si se acuerdan de eso y lo van aplicando, se van a dar cuenta que química no fue en vano, que por algo del cosmos tuvimos química y es recontra útil. Ahora, ustedes ya lo dije, lo vuelvo a decir, hay heridas que se tratan con azúcar, que se vacían tarros de azúcar en una úlcera que no se cura, porque ahí las bacterias no crecen, ¿sí? El azúcar va como absorbiendo la humedad y eso impide el desarrollo bacteriano. Con un diabético hay que tener mucho cuidado, pero no podemos ponernos sal, porque la sal es muy agresiva. Bueno, eh, chicos, Profesora, yo estábamos quería bien. hacerle una Sí, pregunta. sí, Sí, en vía de transmisión de agentes patógenos, la sí. transmisión de la mamá al bebé, ¿cómo? Ese no tengo cómo se llamaba. Es transmisión placentaria, Ah, ¿sí? Transmisión placentaria o por lactancia materna teníamos. ¿Se acuerdan? Me Sí, parece, profe, buen claro. día, buen día. me parece que Gisela por ahí quiere, creo, sí, no sé, A si ver. era por ahí pasiva o activa, esa sería una No, pasiva. esas serían las vacunas. Ah, la vacuna, Sí, pero no, en el Esas no, caso son de la tipo de más, inmunidad. A ver, una cosa es cómo transmitimos las enfermedades, que era vía directa, que puede ser aérea, puede ser por contacto, yo toco una herida, que puede ser transmisión sexual. Eso es cómo transmitimos las enfermedades. Puede ser vía indirecta a través de un objeto que llamábamos fomite, ¿se acuerdan? Puede ser a través del agua, como por ejemplo el cólera o la Escherichia coli. Puede ser una pasar microorganismos o virus o toxinas a un bebé. Teníamos la toxoplasmosis, la rubiola, y entonces es vía transplacentaria. Y también tenemos contaminación con la lactancia materna. Entonces, eh, una mamá que tiene HIV positivo, que tiene SIDA directamente, no le da la teta al bebé. Hay muy pocos casos en donde la mamá no le da la teta al bebé porque puede transmitir alguna enfermedad. Cuando hay alguna patología muy particular que tiene la mamá, que por eso también hay que insistir en los controles de una mujer gestante, no solo la eclampsia mamaria, no solo la diabetes, no solo, sino también enfermedades de transmisión intrauterina que hacen que sea de elección la cesárea. Todo el paso por el canal de parto, que generalmente son enfermedades de transmisión sexual, y entonces se le hace la cesárea y en algunos otros pocos casos se evita la lactancia materna. Esas son transmisiones de enfermedades. Otra cosa que vimos la clase pasada, que como les digo, son intensas, es defensas que tiene el organismo y que hablábamos de inmunidad.
Tenemos una inmunidad natural o innata, donde el individuo tiene todo su sistema inmune alerta, y teníamos inmunidad activa cuando la persona elabora su sistema inmune, recuerda, aparecen células de memoria, donde nos va a prevenir de volver a tener la enfermedad, porque es como si yo dijera, yo hago el pan en mi casa y recuerdo cómo se hace y lo hago. ¿Qué sería? Cuando me dan vacunas, que sería inmunidad activa artificial, y entonces ahí me inyectan el antígeno, que vamos a ver que puede ser a virus vivo, a virus atenuado, después ya vamos a ver qué tipos de vacunas podemos recibir. Es inmunidad activa porque mi cuerpo elabora las defensas. Me duele el brazo, hago fiebre, me duele todo el cuerpo, tengo una leve gripe, hasta en algunos casos puede aparecer un sarpullido, todo eso que puede pasar. Y la otra era inmunidad activa natural, que es cuando la persona se contagia, recibe ese antígeno a través de la vía respiratoria, a través de la vía sexual, a través de agua, a través de comida, a través de un objeto, a través de la sangre, recibo ese antígeno y mi cuerpo lo quiere eliminar. Para eliminarlo, despierto, desato, desarrollo una respuesta inmunitaria. Pero yo no me contagié artificialmente, puede ser una infección comunitaria, ¿se acuerdan? Y acá vamos sumando todo lo que estuvimos viendo, puede ser una infección comunitaria cuando me contagio en el colectivo, en el subte, teniendo relaciones, eso es comunitario, o puedo tener una infección intrahospitalaria o nosocomial, que ya es otro tipo de bicho, que ya son más complejos. Mi sistema inmune está más deprimido, y aunque no estuviera más deprimido, igualmente son microorganismos más virulentos. ¿Sí? Patógeno era todo lo posible causante de enfermedad. La virulencia tiene que ver con la intensidad con que se genera esa infección. ¿Sí? ¿Se acuerdan de todo eso? Entonces esas eran inmunidades activas. En los dos casos, yo desato un mecanismo inmune que hace que mis células tengan memoria. ¿Cuánto tiempo tienen memoria? Va a depender del tipo de microorganismos que me esté afectando. Algunos no mutan, algunos mi cuerpo los identifica en cualquier lugar. Un chorro viene a mi casa, yo lo voy a identificar. Y otros mutan, cambian, y entonces tengo que reforzar esa inmunidad, o me vuelvo a contagiar, o vuelvo cada cierto periodo de tiempo. Cuando se investigó, y por eso yo digo que todos nosotros tenemos un máster en virología, más que nada, cuando se empezó a trabajar con la vacuna del COVID, no se sabía cuánto tiempo duraba la inmunidad. Se suponía que iba a durar mucho tiempo, hasta que empezó a haber nuevos contagios. Pero como yo tuve COVID hace 5 meses, yo tuve COVID hace 6 meses, yo me vacuné hace tanto tiempo y aparecía otra vez la persona, pero otra vez, porque el virus había mutado, porque el sistema inmune ya no responde. Hay múltiples situaciones en las que el sistema inmune ya no reconoce más, o porque el agente agresor cambió, o porque las células de memoria no estaban un poco desmemoriadas, ¿sí? Bueno, hasta acá estamos bien. Y después tenemos la respuesta inmune pasiva. ¿Cuál es en realidad no es una respuesta inmune, es la inmunidad pasiva.
¿Cuándo se produce la inmunidad pasiva? Es cuando, yo no recibo el antígeno. No hacemos nada, viene solo el suero, ¿era? Yo no recibo el antígeno, lo que yo recibo ya es el anticuerpo hecho. A mí me traen el pan. Y entonces, si yo voy a comprar pan, no sé cómo se hace, no tengo idea, y cada vez que quiera pan lo voy a tener que ir a comprar. ¿Sí? Eso no es activo. Yo no estoy amasando, mis células inmunes no se están produciendo, no elaboro inmunoglobulinas, no elaboro anticuerpos, me los dan. ¿En qué situaciones me los dan? Uno sería natural, que me estaba diciendo Romina, le estaba contestando a Gisela, que cuando una mamá La lactancia. elabora sus anticuerpos, en algunos casos esos anticuerpos, y ahora vamos a ver qué, tiene que ser anticuerpo IgG, porque es más chiquito, y no IgM, que es más grande, y no atraviesa la barrera placentaria, la mamá le pasa durante el embarazo anticuerpos que la mamá elaboró, o sea, para la mamá sería inmunidad activa, pero para el feto es inmunidad pasiva, porque lo hizo todo la mamá. Algunas mamás hacen todo hasta que los bebés tienen 40, 50 años más o menos, pero generalmente en el embarazo es más notorio. Marina se ríe porque ya sabemos cómo. ¿Sería mi profe? ¿Cómo? Cuando te dan un antídoto también es una respuesta inmune pasiva. Cuando te dan un suero ya hecho, Sí. suero de caballo, suero antiofídico, suero de lo que fuera, que O es plasma. suero o plasma, que es, por ejemplo, cuando a uno le dan te cortaste, el más común, el más frecuente que recibimos es el de la antitetánica. ¿Por qué? Hay personas que no tienen el esquema de vacunación completo, que no tuvieron el refuerzo, se cortan y entonces lo que se les da inmediatamente es el suero, el tetanol. ¿Por qué? Porque si esperamos a una respuesta inmune contra el tétanos, nos morimos. Hay parálisis muscular, ya hablamos del Botox, de todo eso. Hay parálisis muscular y entonces el individuo no tiene tiempo de elaborar la respuesta. Se le da un suero, ¿sí? Se practicó también, acá se elaboró el suero de caballo, no sé con cuánta efectividad se hizo. ¿Se acuerdan que pedían donar plasma para la gente que tenía COVID? Esa línea de investigación no la seguí porque no se publicitó tanto, pero sería interesante ver si se sigue dando en casos graves o si realmente se suplantó por otro tipo de tratamiento al conocer más los efectos que produce el COVID, ¿no? Bueno, entonces, vimos todo eso, hicimos un repaso y vimos también las defensas naturales contra la infección. ¿Se acuerdan? Esas defensas naturales contra la infección pueden ser no específicos, y teníamos entonces, cuando por ejemplo hay mecanismos como de barrido o de lavado, cuando lagrimeamos, cuando hacemos más pis, tenemos más ganas de hacer pis, cuando tosemos, estornudamos, todos esos son mecanismos como de barrido. Después tenemos barreras químicas en la piel, el pH de los líquidos orgánicos. Tenemos barreras biológicas, como por ejemplo la flora intestinal normal, ¿sí? El pH, las segregaciones que elabora la piel, que tenemos, la piel tiene células en que ese lípido nos proteja. Y después tenemos la inflamación, ¿sí? En la inflamación tenemos un proceso inflamatorio, ese proceso inflamatorio. ¿Se cortó?
Acá estoy, acá estoy. Ese proceso inflamatorio, ¿se acuerdan? Tiene una iniciación. La iniciación se realiza con el daño o invasión de un tejido. Puede ser un daño si yo me corto, si yo me lastimo, si yo me quemo, si yo me saco una uña, un panadizo, si me rasco, o puede ser otro tipo de invasión cuando yo no tengo tengo un poro abierto, ponele, ¿sí? O alguna infección intestinal. Y entonces lo que pasa es que se liberan sustancias químicas ante esa invasión. Esas sustancias químicas se liberan también en un proceso alérgico. ¿Se acuerdan que hablábamos no solamente de una respuesta inmune cuando yo tengo un agresor, sino que teníamos, por ejemplo, respuestas inmunes exacerbadas ante algo a lo que no responde todo el mundo, que no es un patógeno, que sería, por ejemplo, una alergia, ¿sí? Y otros son las enfermedades autoinmunes. Hablábamos de todo eso, ¿se acuerdan? Entonces tenemos una inmunidad que se desata ante un patógeno, una inmunidad que se desata ante una sustancia química X, la nuez, el maní, la frutilla, el pescado, ¿sí? Y una enfermedad autoinmune que ya se considera una enfermedad, ¿por qué? Porque afecta a células de mi propio cuerpo, no las reconoce, son extrañas. En todos esos mecanismos hay mediadores químicos como la histamina. Les escribo acá histamina. Y lo que se da en algunos procesos para inhibir la inflamación son antihistamínicos, que son los famosos antialérgicos, ¿sí? La loratadina, La de loratadina. el Benadryl. Ahora hay otros, pero los corticoides también son inhibidores de la respuesta inflamatoria. Profe, Sí. ¿el Monte Lucat también sería? ¿El qué? El Monte Lucat. ¿Qué es No. eso? Es un Esa es una antialérgico. pastilla, sí, Puede una ser, pastilla, sí. Sí. pero no sé si es con deloratadina esa. No, pero ahora hay otro tipo de Son sustancias otros. que Es como un tratamiento ese, me parece, de poner las deloratadina. la efedrina también, ¿sí? Profe, ¿por qué van de la mano los histamínicos con con el que se te duerme, con el sedante? ¿Por qué la misma? Hay algunos pasa eso? antialérgicos que Como el producen Benadryl, ¿no? somnolencia. Algunos antihistamínicos producen somnolencia. Ahora se están desarrollando, como la loratadina, no te produce somnolencia. Pero algunos tienen un componente químico que también baja el alerta, digamos, y entonces es cuando los corticoides los corticoides te despiertan. Sí, por eso también hay que tener cuidado cuando uno toma mucho corticoide, porque también desata respuestas de estrés, ¿sí? Tiene sus contraindicaciones interesantes. Entonces, se libera histamina, ¿sí? Se libera prostaglandina, se liberan sustancias inflamatorias. ¿Está bien? Pero ¿por qué se liberan esas sustancias inflamatorias? Porque lo que quiere el organismo es circunscribir el daño a un lugar. Entonces ahí van a viajar más Profe, células. Sí. Disculpe, tuve que ir a abrirle al perro. Me perdí. Todo el mundo, yo me quedé en alergia, yo, en la respuesta autoinmune. Bueno, la respuesta autoinmune con las alergias y después las enfermedades autoinmunes, que ya se considera una enfermedad porque está exacerbada la respuesta ante partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Un montón de patologías autoinmunes, el vitiligo, hablábamos del lupus, hablábamos de la esclerosis múltiple, etcétera, etcétera. Una vez que se liberan estas sustancias químicas activas, como la histamina y la prostaglandina, hay una vasodilatación y un aumento de la permeabilidad
de los vasos sanguíneos, porque aumenta la permeabilidad para que viajen el resto de las células inmunitarias. Estamos hablando de proceso inflamatorio, tienen un cuadrito en el libro, ¿sí? Entonces, se producen sustancias químicas, vasodilatación y aumento de la permeabilidad, y ahí vienen los glóbulos blancos, los leucocitos, que se transformaron en macrófagos, tipo Pac-Man, que comen a los microorganismos extraños, también comen restos de tejido, ¿sí? Se forma pus. Esa pus está formada por esos glóbulos blancos y todas esas células nuestras que viajaron. Después de la formación de pus puede haber liberación al exterior. Si, por ejemplo, es una infección urinaria, se encuentran leucocitos en la orina. Cuando esos leucocitos o glóbulos blancos forman un grupito, se llaman piocitos. Es un cúmulo de glóbulos blancos. Y, ¿qué más? Puede producirse una liberación de pus al exterior. Vemos la puntita de pus de un granito. Por el color, por la textura, podemos identificar qué tipo de bacterias, sobre todo, porque los virus ya dijimos que son más difíciles de colonizar y de ver. El virus se identifica más que nada por el daño. Y otras veces queda, no se elimina el exterior, queda en forma de absceso. Ese absceso muchas veces, la mayor parte de las veces, se reabsorbe. Y otras veces es de extirpación quirúrgica. Cuando hay pus, ¿es siempre bacteriano? Sí, cuando hay pus es bacteriano. Si ustedes ven, por ejemplo, que ustedes tienen un honguito en algún lugar, ese hongo no forma pus. La formación del hongo yo les voy a decir muy linda, porque soy una persona mala, no es que sea linda, es la herida por hongo o la lastimadura de hongo es determinante porque tiene el borde definido, generalmente es redondito, el borde definido, se forma como una cascarita rugosa que puede tener distinto color y si se expande así, tipo circulito. Entonces uno identifica los hongos por el tipo de lesión que se produce. Puede llegar a exudar, pero no forma pus. Fíjense imágenes, después les voy a mandar, como el otro día que les mandé, una batería de imágenes, una pesada, de cuando veamos hongos, que vean cómo es una lesión micótica. La lesión micótica generalmente es rojita. ¿Nunca se le formaron honguitos entre medio de los dedos del pie? Se puede formar en todo lo que guarda humedad, ¿sí? En los dedos de los pies, en la parte genital, debajo del busto, cuando uno tiene un busto que es un poquito pesado y entonces forma un pliegue, en las axilas. Lo que tienen estos hongos es que generalmente pican, molestan. En las uñas, y se forma como Profe, pérdida de piel, sí. a veces cuando te pica una hormiga colorada, quizás soy alérgica, se hace un puntito de No, pero es de distinto, porque ese puntito de pus no, es un puntito rojo, puede formar una ampolla, es decir, empieza una picadura, se forma una ampolla, tiene relieve, y esa ampolla muchas veces empieza a derivar en color violeta. A mí directamente se me hacen ampollas negras. La verdad que lo de las hormigas para mí es terrorífico, porque enseguida empiezo a tomar antialérgicos y estoy atenta a no tener que salir, me hincha la pierna, pero es distinto. El color del honguito es una herida plana, con un borde redondeado, pero despelucha, si la piel se despelucha, ¿vieron? Después les voy a mandar imágenes. Son característicos los hongos. Yo siempre ¿Los forúnculos, profe?
No, los forúnculos son infecciones bacterianas que se producen. Sí. Bueno, además de formarse toda esa permeabilidad, hay aumento de la temperatura, hay dureza en la zona, cuando hablamos de inflamación, la zona es más dura, ¿sí? Aumenta la temperatura y se enrojece, es un enrojecimiento. No es rojo así, es un enrojecimiento. ¿Está? ¿Estamos bien hasta acá? Esto es todo un repaso. Después hablábamos de otro tipo de respuesta inmune donde aparece las células killer, el complemento, las citocinas. Otra respuesta generalizada a la infección, que no es específica, es la fiebre. Todas estas respuestas que estamos viendo son respuestas generalizadas. Yo tengo fiebre, tengo una inflamación, no sé qué es lo que pasa, ¿sí? Intervienen mecanismos también que no son específicos, inespecíficos, que son la aparición de los macrófagos, la aparición de células killer, la aparición de citocinas. Las citocinas son también sustancias químicas que favorecen la respuesta inmune. La fiebre tiene que ver con que se altera el termostato, se altera el centro termorregulador que está en el hipotálamo, y lo que pasa es que la temperatura empieza a subir como mecanismo de defensa. Eso hace que aumente la destrucción de células patógenas, o incluso en un episodio de cuando uno tiene estas enfermedades autoinmunes, también puede haber en un episodio fiebre, pero lo que pasa también es que aumenta la temperatura porque aumenta el metabolismo y yo estoy trabajando más para defenderme, pero no puedo asegurar que la fiebre sea siempre por un tema infeccioso. Porque también, como yo les digo, problemas autoinmunes que no son infecciosos o tumores, algún tipo de patología, una leucemia, una púrpura, que es la ruptura de plaquetas, puede producir fiebre y no es por una patología microbiana o bacteriológica o virósica o lo que fuera, ¿sí? Entonces no es específica. Muchas veces pacientes oncológicos hacen fiebre o también es una respuesta a hemorragias, a situaciones quirúrgicas. Chicos, nos queda menos de un minuto, a las 9 nos reencontramos, ¿les parece? Así tenemos un ratito para acomodarnos. ¿Está bien? ¿Hacemos un recreíto? Dale. Antes de las 9, pero bueno, a las 9 ponemos para... A las 9 tienen que estar todos, ¿eh? Bueno. 9 menos 5 ya van entrando. 9 menos 5. ¿Listo? No, profe. Sino cómo se comporta y qué es lo que me produce, me hace sentir bien. Uno no ve a alguien que le gusta la cara y dice me hace sentir bien, para eso hay que conocer a la persona, ¿sí? Y entonces aparecen un montón de situaciones donde uno dice, bueno, estoy saliendo con alguien. Cuando uno dice con alguien, o cuando dice mi pareja, tampoco discrimina sexo, no me hace sentir bien. Uno le dice a la abuela, no le quiere decir a la abuela que yo tengo una pareja mujer, pónganle. No, eso es una buena compañía.
me hace sentir bien, ya no importa nada de lo exterior, ¿sí? En esos casos yo identifico el anticuerpo. Por ejemplo, el HIV no lo puedo identificar. ¿Qué hago? Detecto si tengo anticuerpos para el HIV. Bajo el título de anticuerpos, subí el título de anticuerpos, tengo el título de anticuerpos, y entonces empezamos a investigar los efectos que produce el organismo. Pero esos efectos no son ni la fiebre ni el proceso inflamatorio, ya es una respuesta inmune específica para ese individuo. Ese individuo me hace sentir bien, o ese individuo, no importa. Esa estructura me hace sentir bien o me hace sentir mal, o la verdad que tenía mal aliento. ¿Qué sé yo? A mí me pasa una vez que mi mamá me decía, ay, ese compañero tan lindo, que era tan amoroso, tenía mal aliento, y ahí ya, ¿qué me van a decir? No importa si era brillante, ya está. Pónganse, son cosas. Sí, perdón, hay un micrófono abierto, no sé, no, ahí escucho un ruido, creo, no sé. Es Diana. Ahí ya lo apagó. Ah, listo, Bueno, listo. Gracias. Perdón. entonces, ¿cuáles son esas células de respuesta inmune específica? Son los linfocitos. Linfocitos. La patología asociada a los linfocitos son los linfomas, que se manifiestan porque el individuo no se defiende, no se puede defender. Los linfocitos se fabrican en la médula ósea, en el caracú, adentro del fémur, adentro del esternón, hueso largo, ¿sí? Médula ósea, se fabrican todos los glóbulos blancos, pero estos linfocitos para activarse van a la linfa, van al sistema linfático. Y es cuando yo empiezo a tener agrandados los ganglios. Vieron que muchas patologías, la paperas, por ejemplo, produce una inflamación ganglionar tan importante. Ustedes vieron ya, ahora no existe la paperas. Pero la papera, si ustedes buscan imágenes no les digo mucho tiempo antes, 50 años antes, así, y los ganglios inguinales así, y al aumentar tanto de temperatura y de tamaño los ganglios inguinales, producen esterilización en el varón. ¿Por qué? Porque para la producción de espermatozoides, el testículo... ¿Qué? Perdón, porque si sigue después me pierdo. Los linfomas entonces se hacen en la médula del hueso, en el caracú, ¿y qué tienen que ver los ganglios? ¿También se hacen en los ganglios? Los ganglios linfáticos son los que transportan, reservan, guardan a los linfocitos. Es el sistema linfático, ¿sí? Que corre por todo el cuerpo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Bueno. En los ganglios linfáticos, en algunas patologías, se extienden, no sé qué se ríe Romina, de tal forma que generan patologías asociadas o generan alguna consecuencia asociada. La parotiditis o paperas, que ahora se vacuna y ya prácticamente no existe, generaba, sobre todo en los varones, consecuencias de esterilidad. ¿Por qué? Para la producción de linfocitos, los testículos están descendidos porque tienen que tener una temperatura menor a 37 grados. Si no, el espermatozoide no se produce. Por eso, cuando se usaban los pantalones muy ajustados y los slip, y es un tema que tienen también los ciclistas o los deportistas, hay una producción de espermatozoides más baja porque los testículos están apretados contra el cuerpo, ¿sí? Entonces, al tener una temperatura tan alta, pueden producir esterilidad. La parotiditis, por ejemplo, es una inflamación de los ganglios linfáticos producida por un virus, ¿sí? Tenemos dos tipos de linfocitos, ¿se acuerdan que lo vimos la clase pasada? Los linfocitos B y los linfocitos T.
Se llaman linfocitos T porque pasan por una estructura llamada timo. Y los linfocitos B se suponía que había una estructura que se veía en algunas autopsias, eso todavía es de discusión, las placas de Peyer, las amígdalas, es como que hay distintas zonas que trabajan que vienen de supuestamente un órgano que se llama bursa, ahora lo escribo, bursa. El timo está detrás de la hipófisis, bueno, no importa. Entonces, tenemos dos tipos de respuesta inmune. Una respuesta inmune humoral, algunos nombres quedan arcaicos, porque todo lo que tenía fluido se llamaban humores, ¿sí? Entonces se decía que en vez de decir suero, plasma, líquido extracelular, se decían humores. Entonces una respuesta inmune humoral, que produce sustancias químicas que se disuelven en la sangre, ¿sí? Y la otra inmunidad, que tiene que ver con la producción de células, se llama respuesta inmune celular. Entonces, tenemos que, dentro de los linfocitos, hay dos tipos de respuesta muy importantes. Una está basada en la respuesta específica de los linfocitos T, que lo que hacen es activar a los macrófagos. Entonces, hay una respuesta específica de los linfocitos T que activan a los macrófagos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? El otro día, bueno, ya estábamos ya casi terminando, pero esto de las respuestas inmunes no son tan sencillas de entender, de captar en su esencia, porque hay una correlación, hay una coparticipación de todas las células. El agente agresor desata la histamina, la prostaglandina, es decir, hay como yo les decía, la cascada de la coagulación, hay una cascada de respuestas, donde cada célula tiene una función que por un lado es específica, por ejemplo, ¿se acuerdan las células killer que yo les decía es como una ametralladora que destruye todo? No es que se lo come como el macrófago, pero a su vez esa respuesta genera otras. No es solo lo que hace, sino que además de lo que hace genera consecuencias. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que digo? Bueno. Los linfocitos B, los linfocitos T tenemos en los macrófagos y otro tipo de células que son presentadoras de antígenos. ¿Qué quiere decir? Lo destruyen o lo muestran de tal manera que el cuerpo identifica que es extraño. Entonces, dijimos que el antígeno era toda sustancia capaz de producir una respuesta inmune. Pero estos me dicen, che, mira, no. Es como que yo hago una fiesta y pongo un tipo en la puerta y me dice, che, no está en la lista, ¿eh? Mira, no sé. O te olvidaste de ponerlo, o es un tipo que, expresión antigua, se coló. Fíjate vos qué querés hacer. O le decimos que se vaya. Entonces, dijimos que el lugar donde se producen es la médula ósea y tenemos esos tipos de respuestas específicas cuando lo que se elabora son los anticuerpos específicamente para ese agente agresor. ¿Se entiende? La respuesta inespecífica es para todo y la respuesta específica es para algunos determinados. Bueno.
a ver, porque no les quiero dar todo porque es un poco complicado, los linfocitos B puede ser que se unan directamente a antígeno libre. Lo captan, se unen y de alguna forma lo neutralizan. Pero los linfocitos T necesitan que otras células se encarguen de capturar a ese antígeno, lo procesen y se lo muestren. El linfocito T no actúa solo, necesita del otro, ¿sí? ¿Estamos bien? Los macrófagos y los linfocitos B pueden actuar, además de su acción directa, pueden actuar como presentadoras de antígenos, ¿sí? ¿Está bien? No se duerman todavía, esperen un cachito. Perdón, profe, Profe. ¿volvés a repetir esta última parte? Que Los dijiste linfocitos B de bursa pueden actuar directamente sobre el antígeno, lo reconocen. El linfocito T, ese que afecta al HIV, necesita de otra célula que le presente al antígeno, que le diga, che, mira, este no va. Sí. ¿Se entiende? Está. Gracias. Bien. Muy bien. Cuando nosotros replicamos algún linfocito que produce un anticuerpo, lo agarramos y lo hacemos reproducir a ese linfocito que produce un anticuerpo determinado, tenemos una clonación. Es decir, toda reproducción de una célula sola con un ADN definido es clonar, como se clonó la oveja Dolly, bueno, ¿sí? Entonces, se generan anticuerpos monoclonales cuando vienen de una sola célula y generan una respuesta inmune específica. Eso fue lo que hizo Milstein, premio Nobel argentino, que trabaja en Inglaterra, o que trabajaba, no sé si ya falleció, pero ese anticuerpo monoclonal le servía para atacar algunos procesos oncológicos específicos, ¿sí? Bueno, eso es como para que tengan una bibliografía. ¿Cómo se llama, profe? Anticuerpos monoclonales. Milstein, César Milstein. Bioquímico. Y si cuando replicamos algún linfocito, cualquiera, B o T. El que produce anticuerpos es el linfocito B, ¿sí? Ahora vamos a ver. Los anticuerpos generalmente son glucoproteínas que llamamos inmunoglobulinas. Y dentro de las inmunoglobulinas tenemos distinto tipo de inmunoglobulinas, como la inmunoglobulina H, como la inmunoglobulina, la inmunoglobulina A, la G, la M, tenemos esas inmunoglobulinas. Dijimos que son glucoproteínas, ¿sí? Que tienen 4 cadenas polipeptídicas. ¿Se acuerdan? Un polipéptido tiene menos de 50 aminoácidos. ¿Se acuerdan? Si tenía más de 50 aminoácidos eran proteínas. Estos son polipéptidos porque tienen menos de 50 aminoácidos y tienen 2 cadenas pesadas, height. Profe, cuando habla así, ¿se refiere a las 3? ¿A la H, la G y la M? Sí, ahora voy a decir cuáles tienen cada una. Bueno. Las 3 son y también tenemos la inmunoglobulina E, que por ejemplo aumenta muchísimo en alergias, sí hay más inmunoglobulinas, pero les doy como ejemplo. Tenemos
Ahora vamos a ver qué tienen cada una. Todas son glucoproteínas. Algunas tienen cadenas largas, cadenas pesadas, ¿sí? Y otras tienen cadenas light o livianas, ¿sí? Son cadenas H y cadenas L. ¿Por qué les quiero mostrar esto? Porque, por ejemplo, miren, las acá cadenas están. son las light. Las livianas son más cortitas y las H o las high son más largas, tienen forma de Y y están formadas por 4 polipéptidos que tienen distinto tamaño. ¿Y por qué es importante que tengan distinto tamaño? Porque la inmunoglobulina M es mucho más grande y no atraviesa barrera placentaria. Entonces, si yo hago una infección y produzco inmunoglobulina M, al bebé, esa inmunoglobulina M no le llega. ¿Sí? ¿Se No entiende? entiendo cuáles son las livianas y cuáles son las pesadas. Pero... Yo te mostré esta H. Tenemos, mira, esta larga, hay una que es larga, es la cadena pesada, es más grande, se llama height. Y otra que es más chiquita es la liviana, que se llama light. Ok. ¿Por qué me interesa? Porque depende de qué cadena tenga la inmunoglobulina, va a atravesar barrera hematoencefálica, barrera placentaria o no. Y, profe, no me interesa, la verdad que no me importa nada. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos la secuencia de formación de inmunoglobulinas, al principio de la infección siempre se forma inmunoglobulina M. Y cuando la infección ya está cursando, se aleja, se forma inmunoglobulina G. ¿Y eso qué información me da? Es muy importante para saber si la persona recién se infectó, o ya hace tiempo que está infectado y esa infección es vieja, ¿sí? Entonces, si esa infección ya es más vieja y ya produjo inmunoglobulina G, el individuo quiere decir que está evolucionando de una forma favorable, porque está produciendo toda una batería de anticuerpos y no se está muriendo, digamos, ¿sí? ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Bueno, a ver. Acá tenemos, por ejemplo, en un cuadrito, les muestro el libro porque es lo que después lo van a tener ustedes, la línea llena, esto sería tiempo, ¿sí? En función de cantidad o tipo de inmunoglobulinas. La línea que está llenita, que es la que se forma primero, es la de la inmunoglobulina M, que es la primera. Y la que se forma después y que tiene una respuesta más alta es la producción de inmunoglobulina G. ¿Sí? Profe, ¿y esa inmunoglobulina G sí entra en la barrera placentaria? Sí, ¿o no? sí. La inmunoglobulina G ya atraviesa barrera placentaria y ya le sirve al bebé para defenderse, para adquirir anticuerpos con una inmunidad pasiva. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Profe, espere. La primera dijo que era M y la segunda era... Es G. Esta sería, esta que está acá, que yo digo en función del tiempo, sería el primer contacto con el antígeno. Me contagié, me vacuné, y esta sería el segundo contacto con el antígeno. Me contagié de nuevo, pero enseguida se elabora una respuesta que hace que yo no me enferme. O sería la segunda dosis de una vacuna. ¿Qué pasó? Ya mis células ya están activadas, ya tienen memoria.
Entonces la respuesta es mucho más rápida y se fabrica mucho más inmunoglobulina G. ¿Está bien? Sí. Bueno. Y recién lo que le dijo Iván, o no sé quién era que preguntó, ¿cuál era que atravesaba? Las más livianas, la inmunoglobulina G, atraviesa la barrera placentaria. Gracias. Tenemos, yo les escribí la A, la G, la M, tenemos inmunoglobulina D e inmunoglobulina E. Son 5 inmunoglobulinas. Agregamos la D y agregamos la E. ¿Sí? Son 5 tipos de inmunoglobulina. Cada una tiene distintas funciones. La inmunoglobulina A es chiquitita, es un monómero, ¿sí? No es un dímero, no tiene 2 cadenas, sino que tiene una cadena sola. La inmunoglobulina G es mucho más efectiva, es más protectora contra las infecciones. La inmunoglobulina M está formada por 5 subunidades, dijimos que eran mucho mayores. ¿Qué más? Bueno, listo. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Y la D y la E, profe, qué hacen? La E aumenta ante alergias. La D son receptores de células beta. Cada una tiene una función específica, pero ya es meternos mucho de la parte de bioquímica que no sé si tiene tanto sentido. Tiene un cuadrito donde cada una para qué sirve. Sí, decime, Romy. Entonces, la inmunoglobulina M es la que siempre aparece, siempre primero ante un estado infeccioso. Sí, sí. Siempre. Y después degenera, sí o sí degenera en G o va a degenerar. No, no es que degenera, no degenera, es otra que se produce. No que se transforma. No, no se transforma, se produce otra. ¿Se reemplaza, profe? No sé, ¿qué? A ver. Estaba re perdida. ¿Se reemplaza una por otra? No, no, no. Es como Porque, una por memoria, ejemplo, ¿no, profe? la inmunoglobulina M, que es la primera que aparece, activa el complemento. Activa el complemento. Es un anticuerpo que además activa el complemento. Y es receptor de células B. La inmunoglobulina G también activa el complemento después activa las células asesinas, etcétera, etcétera. Neutraliza toxinas, la IgG, o sea que es muy importante, porque neutraliza, por ejemplo, la toxina del botulismo, ¿sí? La toxina del tétanos, ¿sí? ¿Se entiende? Pero una vez que se lo ve es porque ya es una infección. No te escucho. Que una vez que la inmunoglobulina G aparece es porque ya es una infección que ya ha sido provocada antes en el cuerpo, si no, no aparece. No, aparece desde un inicio, aparece. En la primera infección también aparece. Ah, yo creí que en la... Entonces, mira, esta es la primera infección. Primero viene la M, después viene la G. La primera. Esta es la segunda. Sí. También aparece la M y la G es más importante. Valores más, okay. Más grandes, ¿sí? Bueno, la IgG dijimos atraviesa placenta, confiere inmunidad al feto. Es el principal anticuerpo, la IgG, en secreciones mucosas. La IgD activa a las células B. La IgE se une a basófilos. ¿Se acuerdan que los basófilos también aumentaban en alergias? Promueve descargas de histamina, la inmunoglobulina E, y también aparece cuando hay parasitosis. No solamente cuando hay virus o bacterias, sino en parasitosis. ¿Sí? Bueno. Hablamos de defensas específicas, hablamos de defensas inespecíficas.
tenemos algunas sustancias que son denominadas superantígenos. ¿Qué son los superantígenos? Son unas sustancias que desatan respuestas inmunes exageradísimas con una pequeña cantidad. Por ejemplo, yo les digo que la toxina del botulismo se necesitan cantidades mínimas, la toxina del botulismo podría ser considerada un superantígeno, ¿sí? Respuestas inmunes exageradísimas. Exageradísimas. Son, por ejemplo, aumentan la producción de interleuquinas. ¿Se acuerdan que me decían que eran la interleucina o interleuquina? Bueno, la interleucina 2, que es una sustancia que se produce cuando tenemos una cantidad muy grande de virus, por ejemplo, ¿sí? Que nos agrede muchísimo, que se produce fiebre, vómitos, náuseas, todo se desencadena muy rápido y puede provocar un shock o fallo multiorgánico y la muerte en 24 o 48 horas, ¿sí? Eso sería un superantígeno, no sabemos qué pasó. En realidad a veces tenemos una agresión tan grande frente a algún microorganismo o a su toxina que el individuo le pasó un tren por encima, no se entera de qué pasó, ¿sí? Generan una gran cantidad de linfocitos, generan una respuesta inmune inflamatoria de todo el cuerpo, fiebre altísima, bueno, por ahí hace como un rash, un exantema así muy grande. Profe, Sí. y el antígeno siempre es una toxina. No, el antígeno puede ser, por ejemplo, parte de la pared celular de una bacteria. No es una toxina. Es una sustancia, puede ser una parte, un proteoglucano, un glucolípido, algo que es muy agresivo y que me despierta la respuesta inmune. Puede no ser una toxina, un virus que está ahí. Puede Entonces, pasar. Sí. perdón, Decime, Iván. El virus este del coronavirus, del COVID, del COVID, sí. eso era un superantígeno cuando arrancó primero, cuando salió del laboratorio, supuestamente. No sé, porque depende de tantos factores que yo no te puedo decir. Por ejemplo, el ébola es un superantígeno. El ébola produce una alteración tan grande que los individuos tienen una tasa de mortalidad muy, muy grande. Vos no sabés, nosotros no tenemos idea, porque no se hacían testeos, la cantidad de gente contagiada de COVID que la pasó como un resfrío normal. No tenemos tanto registro de lo que pasó. La verdad es esa. Porque por ahí sería distinto, porque el COVID se sabe que, por lo menos de los que uno es consciente de la gente que falleció, que la mayoría no hacía por ahí una falla multiorgánica. En realidad, por ahí, creo que el factor común, por los casos que conocí, era obviamente a nivel pulmonar en principio, y después desencadenaba por ahí una falla renal, pero no más que eso. No, cardíaca también, porque sí, cardíaca también. Después se vio que producía hemorragias. Sí, el hermano de Marita murió por falla multiorgánica por COVID. Ah, claro. Claro, sí, estuvo mucho internado, ¿no? Todo inflamado, todo inflamado. Claro, sí. Claro, mi tía desencadenó una falla renal y falleció en nada. En nada. Hay gente que falleció, decían tenía COVID, no lo llegaban a internar y fallecía. Sí. Pero hubo gente, no sabemos la cantidad de gente contagiada que la pasó, porque no había testeos, la verdad. Bueno, que no. Mi tío pasó 2 COVID, hizo 2 veces, estuvo en cuarentena y era boxeador, entrenó toda la cuarentena en su casa, y en la tercera se confió y se lo llevó en 2 semanas. O sea, él creyó que ya estaba, si es la tercera vez, y no la pasó. Sí, no fue. No, es una cosa que no. Por eso decimos que depende mucho del estado del individuo,
porque además ahora se ven un montón de consecuencias que tiene gente que tuvo COVID, la niebla mental, un montón de alteraciones. Tengo una prima que no le pasó nada, perdió el gusto, el olfato, no le pasó nada. Bueno, ahora no ve de lejos. Es una consecuencia del COVID, que le afectó la musculatura del ojo, digamos, no acomoda. Hay un montón de cosas que no se saben, porque depende estamos viendo que todas estas partes de microbiología, de infecciones, depende mucho del individuo, depende de la carga, depende de muchísimas cosas, ¿sí? El sarampión, por ejemplo, en un niño puede ser que no le produzca muchas consecuencias, pero en un adulto es una patología gravísima, respiratoria. El tema de las neumonías, la cantidad de gente que partió por una neumonía. Bueno, dentro de estas bacterias o estos virus o estas sustancias superantígenos, tenemos los estafilococos, el shock tóxico por estafilococo, sobre todo estafilococo aureus, las exotoxinas, o sea, toxinas de los estreptococos, como por ejemplo lo que deriva en escarlatina, la fascitis necrosante, que es otra infección, la infección que produce se llama celulitis, la que produce la gangrena gaseosa, ¿sí? Son de lo que llaman de resolución rápida. Después tenemos un capítulo muy interesante que son las inmunodeficiencias. ¿Qué son las inmunodeficiencias? Son estados que pueden ser transitorios, permanentes, pueden ser genéticos, pueden ser provocados o pueden ser espontáneos, que hacen que el individuo en determinado tiempo, en determinada situación, no se puedan defender ante ningún agente agresor, ¿sí? Tenemos que se llaman, chicos, nos falta un minuto, salimos y entramos enseguidita, ¿sí? ¿Les parece? No hacemos recreo, tomemos el mate frío. Bueno, acá estamos, ya estamos, ¿eh? Hay alguien que está rezando el rosario, chicos. Bueno, estamos, les aclaro para el que no lo tiene todavía muy claro, con el capítulo 5. Del capítulo 5 ya vimos toda la respuesta inmune específica, inespecífica, vimos las alergias o reacciones de hipersensibilidad ante algo, vimos autoinmunidad, ¿sí? Y ahora vemos inmunodeficiencias. La inmunodeficiencia es una característica que hace que no nos podamos defender ante las enfermedades. Somos inmunodeficientes. Pueden ser primarias o congénitas. Un individuo nace con una patología por rasgos genéticos, hereditario o por desarrollo embrionario, por ejemplo, chicos que nacen sin el timo o con un timo atrofiado, y eso hace el niño de la burbuja. ¿Vieron esas películas del niño de la burbuja? Muchas veces lo que se detecta en estos niños, como, ¿se acuerdan que yo les hablaba de las anemias? Que los chicos anémicos se enferman más. El glóbulo rojo lleva oxígeno. Al no poder llevar oxígeno, porque está anémico, porque me están faltando, sí. Perdón, esa sería primaria. Primaria. La genética congénita, la del nacimiento, es primaria, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí? Pero también hay otras causas que me llevan a una baja inmunidad. Que no es porque yo tenga una respuesta inmune deficiente, sino a lo mejor porque estoy anémico. Yo les decía que se detectan casos de anemia o de talasemia, que es la anemia del Mediterráneo, porque un niño se enferma mucho. Es una enfermedad hereditaria, ¿sí?
Y entonces el niño se enferma, y antes el niño se enfermaba y decían, este chico se enferma cada rato, y bueno, ¿qué vas a hacer? Bla, bla, bla. Ahora el pediatra lo deriva a un hematólogo y le hace un estudio para ver qué le está pasando en la sangre. No es normal que un chico haga 5 gripes o 5 anginas por año. Entonces lo derivan. Y ahí la falta de glóbulos rojos o la diabetes, que es otra patología que me puede derivar en aumento de infecciones, hace que si yo no tengo suficientes glóbulos rojos, no tengo oxígeno, y es más fácil que microorganismos anaeróbicos se desarrollen. Porque el oxígeno es una forma de defensa, de eliminar toxinas. Y la diabetes, que es una patología que cursa con aumento de glucosa en sangre, un aumento de la glucemia, hace que las bacterias tengan más nutrientes para alimentarse, y además la sangre está más enlentecida, más viscosa. Entonces hace que la circulación no sea tan rápida y también genera baja de oxígeno. Te hago una pregunta. Hay Sí. gente que no tiene, digamos, pocos glóbulos rojos, pero o son pequeños o son como de un color que no es... Se llama, cuando son pequeños, Marina, se llama microcitosis. Microcitosis. Y cuando tienen un color bajito, se llama hipocromía. En general la hipocromía se debe a falta de hierro, y la microcitosis se puede deber, o anisocitosis, que son glóbulos rojos de distinto tamaño, se puede deber, por ejemplo, a falta de B12 o falta de ácido fólico. Entonces, ustedes ven que química, nutrición, todo está relacionado, ¿sí? ¿Se puede corregir eso? Me hago un autobombo. Mis materias son muy importantes. Se corrige, claro, si a vos te falta hierro, o te falta vitamina B12, o te falta fólico, se corrige. Ahora, si tenés un tema hereditario... Profe, está silenciada, creo. Yo no, sos vos, yo estoy, se escucha. Claro, por eso me preguntaba si se puede corregir siempre o en algunas circunstancias Si no se tenés, corrige. si tenés talasemia menor, donde uno de los papás solo te transmitió la talasemia, se da también fólico para reforzar esa pared de glóbulos rojos que se rompe con facilidad, se da ácido fólico. No se da hierro porque el hierro pasa a ser tóxico para estos individuos. Iba a decir otra cosa, si es talasemia mayor, donde 2 papás tienen talasemia y un hijo hereda de los 2, es una talasemia mayor, donde los chicos no sobreviven a la adolescencia. Así que yo les decía, cuando conocen a alguien y supuestamente pueden tener hijos, o cuando van a tener hijos con alguien, ¿cómo te llamas? ¿De qué cuadro sos? ¿Estudias o trabajas? ¿Sos talasémico? Si uno es talasémico, el hecho de tener la pregunta, ¿sos talasémico? Ay, no sé. No, hermano, hacete el análisis, basta, porque es riesgoso tener bebés con esas características, ¿sí? Profe, ¿y Ahora eso ya en un sí, hemograma normal? no ¿Concepto? sale. Hay No, que hacer una electroforesis, hay que hacer otro tipo de análisis. Bueno. Tenés que ir a un hematólogo. Es así, porque ven, los glóbulos rojos tienen como otra formita. Bueno. Bien. Tenemos este tipo de inmunidad, de deficiencia inmunitaria, cuando un bebé nace con alguna deficiencia. Ese bebé, el niño de la burbuja, muchas veces tiene una poca sobrevida, porque digamos que es difícil meterle los glóbulos blancos. No sé, ahora tendría que investigar si hay procedimientos nuevos, como un trasplante de médula, pero en realidad es un bebé de riesgo, ¿sí? Hay otras deficiencias inmunitarias que son adquiridas. Una persona con HIV es una persona que por medio de una infección que la contrajo por vía sexual o por vía sanguínea,
no fabrica linfocitos T. Y al no fabricar linfocitos T, tiene una cantidad de respuestas que no las puede elaborar. ¿Sí? ¿Sí? Esta patología, donde el individuo no lo complica la infección en sí, sino las infecciones a las que no puede atacar. Se descubrió que personas jóvenes tenían enfermedades que tenían personas mucho mayores y desnutridas. Por ejemplo, sarcoma de Kaposi. O un resfrío, son susceptibles de contraer meningitis, de contraer mucha micosis. Entonces, estas personas fallecían por infecciones asociadas, ¿sí? No por el HIV en sí, sino por la falta de defensas de otras patologías, sobre todo virales, como un resfrío, como una neumonía, etcétera, etcétera. Pero en otros casos puede tener una inmunodeficiencia transitoria y puede ser provocada. Por ejemplo, yo tengo que trasplantarle el riñón a un individuo y para que no lo rechace, le disminuyo toda su inmunidad. Le provoco artificialmente una baja en sus defensas para que acepte al órgano trasplantado. Entonces va a ser una inmunodeficiencia artificial adquirida. ¿Sí? En otros casos, cuando hago tratamientos oncológicos. Y ahí no quiero que el individuo sufra una baja en la inmunidad. Pero el tratamiento oncológico muchas veces lo que hace es destrucción masiva de células, no solo de las células tumorales, sino de otro tipo de células. Profe, pero cuando se dona, entonces, se baja la defensa artificial a propósito para lograr. No te entendí nada porque se te recontra cortó. Mi internet es malísimo. No, decime. Una baja defensa. ¿Por qué no me Es un alien. No se escucha nada. Escribilo, Brenda, escribilo. Escribilo en el chat. Esa baja, yo sigo explicando. Si yo tengo un problema oncológico y mi tratamiento me baja las defensas, porque impide la buena producción de células que son de rápida reposición. Por ejemplo, puede provocar una anemia, porque los glóbulos rojos, ustedes saben que viven 3 meses. Todo el tiempo estamos produciendo glóbulos rojos. No pasa lo mismo con las neuronas o con los adipocitos. Bueno, yo produzco todo el tiempo adipocitos, pero eso es porque como. Pero, por ejemplo, células intestinales, células de la piel, células de la sangre, todo el tiempo tienen que reponerse. Entonces, esos sistemas cuya reposición es constante necesitan más una actividad más grande, y eso un tratamiento oncológico lo frena, ¿sí? Por eso las personas tienen problemas intestinales, pueden tener hemorragias digestivas, porque no pueden producir bien las células de protección del estómago, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Sí? Esa baja de inmunidad puede ser transitoria, como por ejemplo en un tratamiento oncológico o en un tratamiento por trasplante, o pueden ser permanentes, como por ejemplo un HIV, por exposición a radiaciones también. Y hay algunos tipos de antibióticos que producen aplasia medular como consecuencia. Por ejemplo, el cloranfenicol, que es un antibiótico, es uno de los primeros antibióticos de síntesis absoluta, porque la penicilina era un antibiótico de extracción de hongo Penicillium. Y después empezaron a formarse, vamos a ver el capítulo de antibióticos, antibióticos semisintéticos
Y el cloranfenicol, fue el primer antibiótico que fabricó un laboratorio italiano, Carlo Erba, y que a mí me lo daban cuando yo era chica porque yo me enfermaba mucho, yo era muy, muy flaquita, me enfermaba mucho y me daban cloranfenicol. Cuando voy a la facultad y estudio, el cloranfenicol puede producir sordera o aplasia medular. Entonces, son consecuencias que se vieron después de muchos años de uso de esa sustancia. Bueno. Eso, perdón, profe, que te pregunte, ¿y eso sí. tuvo que ver con la enfermedad que vos después tuviste? ¿Habrá tenido que ver? No, Eso no tengo idea de por qué, pero no, hay una casuística, no se sabe. Hay un montón de patologías oncológicas que sabemos que son consecuencias de virus. El papilomavirus puede dar cáncer de útero, por ejemplo, pero hay otros tipos de patologías oncológicas que no se sabe por qué se producen. Bueno, vamos a terminar el capítulo 5 viendo, bueno, ya vimos lo de las vacunas. ¿Qué es la inmunidad pasiva? ¿Se acuerdan cuando le dábamos anticuerpos específicos? Ya lo vimos. Bueno, ya está. Chicos, terminamos el capítulo 5, ¿sí? Después, no vamos a ver el capítulo 6, que son antibióticos. ¿Cómo son los antibióticos? ¿Cómo se producen? Sino que vamos a ir al capítulo 7. Primero vamos a ver como generalidades, es decir, cómo nos infectamos, cómo nos defendemos primero de forma inespecífica, con los vómitos, la diarrea, el hacer pis, cómo nos defendemos específicamente con esta formación de anticuerpos, qué pasa si mi sistema inmune o mi piel está dañada, voy a ser más susceptible de adquirir determinados microorganismos, pero hay un tipo de control que ustedes van a ejercer, que es fundamental, como es el control de microorganismos por medio de limpieza, esterilización y desinfección. Y el uso de elementos protectores, como son el uso de guantes, el uso de tamisolín, guardapolvo, etcétera, el uso de antiparras, el uso de cofias, etcétera, etcétera. Entonces, ya hablamos un poquito de cómo se descubre que hay una transmisión persona a persona, hablamos de Lister, hablamos de Pasteur, hablamos de un montón de personas que estaban atentas, dijimos que no existía Netflix, ni HBO Max, ni Star Max, ni Disney Plus, ni nada de eso, y estaban atentos a... Y ahora algo que me va a gustar que decírselos persona a persona, lo vamos a repasar, así hacemos como las clases presenciales tipo masterclass, en vez de masterchef, masterclass, pero lo primero que tengo que hacer es limpiar. ¿Y por qué tengo que limpiar algo antes de esterilizarlo? Porque si yo tengo este mate y lo voy a lavar y tengo este broche pegado, yo limpio todo, pero cuando saco el broche acá me queda sucio. Si yo tengo una mota de polvo o un pedacito de miga de pan o lo que fuera y paso lavandina, eso no lo muevo, pónganle, no lo moví, ahí abajo van a haber un montón de microorganismos. Millones de microorganismos en cada partícula de polvo. Entonces lo primero es la limpieza. Entonces yo les decía que hay gente que agarra el cepillo y bueno, a veces hay elementos los cuales no los podemos lavar con un cepillo, con una virulana, con una esponjita, porque son delicados. Imagínense, por ejemplo, una sonda o un lente de contacto. Entonces, hay limpiezas que se van a hacer según el tipo de elemento que nosotros tengamos que limpiar, ¿sí? Entonces, tenemos varios tipos de limpieza, después tenemos varios tipos de desinfección, donde ahí lo que hacemos es eliminar una gran
cantidad de microorganismos, pero no todos, donde tenemos desinfectantes que en general son más agresivos y no se usan sobre materiales biológicos. Yo no me lavo con lavandina la piel, por ejemplo, o con ácido clorhídrico, porque me quemo, ¿sí? Entonces lo que uso para la piel no son desinfectantes, sino que son antisépticos. Sepsis es producción de microorganismos, ¿sí? Entonces son antisépticos. Los tengo que usar de la manera indicada y con la dilución indicada. Ustedes vieron que era más efectivo el alcohol 70 que el alcohol 100. Además de que el alcohol 100 era agresivo y en vez de ayudarme a la asepsia, lo que hacía era cuartear la piel, lesionar la piel, y eso a la larga producía mayor cantidad de riesgo ante las infecciones. ¿Sí? ¿Se entiende? Y un paso posterior a la limpieza y a la desinfección es la esterilización, donde el concepto de esterilizar tiene que ver con la eliminación total de microorganismos. ¿Cómo asegurarme que la eliminación es total y me quedan 0% de microorganismos? No existe, porque no lo podemos asegurar. Lo que llamamos esterilizar es que haya microorganismos por debajo de una cantidad que sea patológicamente complicada, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Entonces, primero es la limpieza, primero barro, primero paso un trapo, primero, que puede ser solo con agua o con elementos detersivos, con un jabón, con detergente, ¿sí? Después desinfecto y después, si hace falta, esterilizo, ¿sí? Acá vamos a mezclar, para no volver a repetir, el capítulo 7, que es este que estamos viendo, con el capítulo, esperen que ya les digo, 35 y 36. Yo les digo porque yo sé que a ustedes les encanta leer anticipadamente, que se hacen un resumen, que entonces vamos a ver el 7, el 35 y el 36. El 7 es este que les estoy diciendo de la limpieza, ¿sí? Control de microorganismos, esterilización y desinfección. El 35 es infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. Este capítulo se lo estudian de memoria, así, de memoria. Y el 36 es la infección y los profesionales de enfermería. ¿Por qué se los doy los tres juntos? Porque nosotros acá vamos a hablar del lavado de manos. En este 7 habla del lavado de manos, de lavados de manos social, del lavado de manos quirúrgico, de antes de qué procedimiento me tengo que lavar las manos y cómo. Llego a mi casa, miro a mi bebé, cuántas veces me lavo las manos, que puede ser, por ejemplo, ante el mismo paciente, si le cambio la sonda y le trato la conjuntivitis, me tengo que lavar las manos en la mitad, aunque sea el mismo paciente, o le curo una escara y ¿me entienden? ¿Sí? O a veces, no, porque le tomo la presión y le tomo la temperatura. ¿Está bien? Entonces, depende de qué actividad tenga que cumplir, es el lavado de manos. Y en el capítulo 35 también voy a hablar de eso. Entonces está bueno, porque después lo vamos a repasar, pero para que ya vayamos en profundidad con todos estos temas que son muy importantes para la práctica del profesional de enfermería, para la práctica diaria, ¿sí? Y cómo lavo las cosas. Hay cosas que yo las puedo lavar bien por afuera, un vaso, por ejemplo. Hay otras cosas que yo no las puedo lavar así bien, como decíamos, los lentes de contacto.
Entonces, se limpian por inmersión, ¿sí? Hay algunas que puedo hervir. Yo puedo hervir una mamadera. Hay otras cosas que no puedo hervir porque se deshacen. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos adecuados? Bueno, chicos, ¿nos vemos la semana que viene? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con que les vaya mandando varios o trabajos prácticos? Sí, profe. Sin obligación de compra, como para que ustedes vayan elaborando el material para tener, ¿sí? Sí, como hacíamos el año pasado, aparte sirve como una organización también, para que no se nos escape nada. Porque además ustedes ven en el libro, la organización del libro, por ahí toca temas muy profundos o muy específicos cuando nos faltan todavía partes generales, como es la limpieza, como es el tratamiento general o la inmunidad en general. Entonces, yo primero quiero tratar todos estos temas generales, después ver, por ejemplo, generalidades de bacterias, generalidades de virus, generalidades de micosis, y después ir viendo que para ustedes es más sencillo después ubicar cada microorganismo en el casillero correspondiente. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Sí, profe. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene, que mañana tengan una votación tranquila. Y, bueno, yo me voy al chequeo del hematólogo, precisamente, que siempre produce un poco de estrés, así que voy a ir con doble barbijo, porque el estrés de entrar ya, pero bueno, estamos todos sometidos a la misma, estamos todos igual, en el mismo barco. Así que bueno, Hernán, no te saludé hoy no lo saludé. El otro día que cuando tuve el encuentro con los chicos de la comisión A, fue muy gracioso porque un alumno me dice, profe, tiene piernas. Así que bueno, fue la verdad que es muy lindo el contacto. No les puse todas las clases presenciales porque sé que a ustedes se les complica, porque bueno, es así, ya las van a tener las clases presenciales. Sí, hay gente que está muy complicada. Marina, se te complica un montón. Sí, Y no podría haber ido, no podría cursar microbiología. Claro, ¿y con las otras materias cómo haces? No, y salud pública 1 no. El No la estás cuatrimestre cursando. no, y médica 1 tampoco. Aparte, a mitad de año me cambio igual a Vicente López. Ah, bueno. Y ahí va, en ese el cuatrimestre que... Libro para tener, porque nutrición es un libro español, es un lindo libro. Si de pronto no les interesa, no les aportó nada, estudiaron de los apuntes de un compañero y lo quieren vender, lo venden. Microbiología es un lindo libro para tener. Si ustedes arman un chat con los chicos de años posteriores, si alguien lo quiere vender, bueno, lo quieren vender. No le voy a obligar a tener Es preferible que se los vendan a ustedes, sino que lo usen para la salamandra. Es otra opción. Pero son lindos libros para consulta, ¿sí? Igual también de microbiología, tal vez haya tipos de cura que aparecen en internet, que sean ponete un ajo en la oreja derecha y eso te va a prevenir. Bueno, esas cosas no. Pero si ustedes buscan un bicho, una patología específica, tienen información detallada. No es tan sencillo buscar en internet, no es tan sencillo porque aparecen publicidades de lo que a ustedes se les ocurra. El gurú no sé, del Escherichia coli. No sé. Cómo superar el botulismo en 3 pasos. La meditación todo lo puede. No sé. Pero si ustedes buscan... Aparte por ahí tienes algún síntoma tuyo y lo buscas en Google y te dicen, voy preparando el velorio porque morís en 2 días, ¿viste? Ay, no, es terrible. Yo cuando mi familia o mis alumnos me dicen, profe, me dijeron que tengo la aorta agrandada o tengo 3 centímetros de qué sé yo y me fijé en internet, digo, anda al médico, mira, que te diga el médico. Lo peor que puedes hacer. Porque realmente son como muy alarmistas y atrás te viene el aviso, ¿viste?
Yo te toco Ujú. los puntos con digitopuntura y te arreglo la aorta. Bueno, pero realmente la microbiología es una ciencia también que tiene estas cosas como me decían, bueno, el COVID antes, el COVID ahora. No, se va avanzando en la investigación, como decíamos, el virus muta. Muchas veces los virus se guardan cepas viejas, aunque ya no circulen, para seguirlas investigando. Entonces, por ejemplo, hay cepas de hepatitis que se guardan en 3 o 4 pisos subsuelo y guardadas en cámaras de plomo para evitar las contaminaciones. Y cuando uno tiene que eliminar esos residuos, hay residuos que no se queman, que no se pueden tirar a la basura, sino que se guardan en tachos con soluciones de hipoclorito, soluciones químicas que van destruyendo y tienen todo un tratamiento muy particular. Yo trabajé en una escuela de arte donde se trabajaba con ácido nítrico para hacer chapa, ¿vieron? Para hacer grabado en chapa. Y lo tiraban a las cañerías, el ácido nítrico. No, qué locura. Entonces vino Defensa Civil porque se cayó ácido nítrico sobre un lugar de metal y se liberaba hidrógeno. Vino Defensa Civil y la rectora que estaba antes que yo, que como yo no era de arte, no me quería, yo era una simple mortal, me dice, bueno, usos y costumbres, se tira en la cañería. Digo, mira, tirar esas cosas en la cañería es delito federal. Así que ni se te ocurra decir que es usos y costumbres. El ácido nítrico se neutraliza con bicarbonato. Entonces ahí se forma una sal de nitrato de sodio que no pasa nada. Pero hay que saber trabajarla. Entonces tuvimos que buscar a alguien que nos garantizara que esa... Digo, no es para tanto, pero el no saber hace que uno elimine cosas realmente peligrosas y por eso los tratamientos de residuos orgánicos tienen todo un protocolo científico internacional. Así que bueno, ya ven que la microbiología, como yo les decía, química es todo, bueno, también microbiología es también, estamos inmersos. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Listo, profe. Les voy mandando esquemas de micosis y les voy mandando como para que ya se vayan haciendo el resumen del curso. ¿Sí? Gracias. Bueno, los voy a extrañar. Gracias, profe. Dale, nos vemos. Chau, nos vemos. Suerte.